Ahí está. Vamos a parar acá. Sí. Entonces, siendo las 8:30 de la noche, les quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, em, y darles las gracias, ¿no?, por querer participar de estos espacios que ya se están dando desde el año pasado a través de una serie de masterclass o webinars que Vicran ha preparado. Y todo esto ha sido producto de ir configurando estas masterclass, estos espacios de aprendizaje y de compartir, y han surgido de sus propias inquietudes, ¿sí? Em, Escriben por interno y me han propuesto temas, y en realidad, haciendo caso a eso, es que hoy día, 2024, comenzamos este ciclo de webinars que Vicran va. Ahí llegó Vicran. Hola, Vicran. Hola, Eh, Va a ¿me escuchas compartir. bien? Sí, sí te escucho bien. Ya ahí te voy Mm. diciendo cómo está el sonido. Entonces, les decía que esto responde a la inquietud de muchos de ustedes que proponen temas, y con mucho cariño hemos preparado estos espacios de compartir, y vamos a dar inicio a estos webinars del año 2024 con un tema fascinante que tiene que ver con con las bases neurofisiológicas que sustentan el trabajo corporal emocional. Para quienes no me conocen, yo soy Mariana Gangas, trabajo con Vikram Sentis ya hace bastantes años en la coordinación de esta formación en terapia corporal emocional, un modelo, un enfoque de aproximación al trabajo terapéutico desde el cuerpo. Nosotros pretendemos generar un espacio para conectar con nuestras emociones, poder liberarlas y desde ahí acceder a espacios desde nuestro cuerpo más placenteros, más livianos y en profunda conexión a nosotros, ¿sí? Entonces, para dar inicio a esto, les quiero presentar a Vikram Sentis, creo que ya lo conocen. Saludo a Vikram ahí como para que te vean. Vikram es el creador, ¿sí?, de este enfoque terapéutico. Es el director del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, y Somatic es un modelo que se imparte todos los años en diferentes modalidades. Actualmente está en Santiago y en Pucón. En Santiago con un formato residencial y en Pucón con un formato intensivo. ¿Bien? Entonces, vamos a dar inicio a este webinar con Vikram Sentis, como les decía, las bases neurofisiológicas del trabajo, con especial énfasis en lo que tiene que ver con la conexión y la regulación. ¿Bien? Les pido por favor que tengan sus micrófonos apagados. Si aparecen consultas, las pueden ir escribiendo y las podemos ir planteando en los minutos que vamos a dejar para consultas, ¿sí?, donde yo las voy a ir leyendo y Vikram las va a ir respondiendo, ¿sí? Así que bueno, muy bienvenidos, disfruten este espacio que se ha preparado con mucho cariño, y ojalá podamos resolver muchas de las inquietudes que nos hacen llegar. Vikram. Gracias, Mariana. Primero quiero saludar a las personas que se han unido a este webinar y sobre todo a algunas personas que conozco y que no veo hace tiempo. Estoy viendo aquí al Miki, al Miraba, veo a la Kitty ahí también apareciendo. Déjame ver quién más. Los otros están, está el Luis por ahí, lo vi también. Por eso no lo he visto tampoco. Así que nada, quiero darle las gracias a las personas que se han unido a esto y como les decía Mariana, una de las cosas que la gente ha estado pidiendo respecto de generar una charla o un webinar, que todavía no logro entender muy bien cuál es la diferencia, pero parece que es una charla un poco más chic en un contexto, eh, en este caso de Zoom, ¿sí? Y una de las cosas que la gente había preguntado tenía que ver con las bases neurofisiológicas de la terapia corporal emocional. Y
si bien para meternos en ese tema en profundo, evidentemente hay que tener conocimiento e información respecto del funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro, voy a tratar de hacer esto lo más eh, coloquial posible, tratando de bypassear mi propia deformación profesional que tiene que ver con esto como un área de mi especialización, de tal manera que el lenguaje o las cosas que voy a comunicar se puedan entender medianamente fácil. De todas formas, hacia el finales de este webinar, vamos a abrir un espacio para que puedan hacer preguntas y, digamos, prenden su micrófono y pueden hacer la pregunta. O me dijeron también que se puede levantar una manito, no tengo idea cómo, pero presumo que eso funcionará. ¿Sí? Me pidieron también que me sacara los lentes porque de esta manera la luz no pega en los lentes, entonces me van a perdonar, pero a esta distancia y con mi presbicia no logro ver muy claramente. Los distingo, pero no absolutamente en detalle. Así que eso. A ver, yo creo que lo primero que creo que es importante mirar tiene que ver con una de las preguntas fundamentales que ocurren alrededor del ámbito de la terapia y que en lo que respecta a la terapia corporal disfuncional, creo que la respuesta a esta pregunta es lo que nos sitúa en la forma como nosotros trabajamos. Y la pregunta fundamental es básicamente qué determina el comportamiento humano y qué estructuras cerebrales procesan esa determinación. Es decir, qué parte de nuestro organismo es la que está fundamentalmente detrás de la organización de nuestra conducta. Por muchos años se ha creído o se creyó que la organización de la conducta del ser humano estaba detrás de lo que se llamaba la racionalidad. ¿Mm? A finales de 1800 y principios del siglo pasado, las sociedades victoriana y postvictoriana en Europa por así decirlo, se fanfarroneaban de la noción de que el ser humano era un ser racional. ¿Sí? Es decir, su proceso de pensamiento, sus códigos conductuales, sus códigos morales, la estructuración en el lenguaje de la experiencia y la estructuración interpersonal de la sociedad era, de acuerdo a lo que se creía en esa época, era lo que determinaba la conducta humana. Es decir, los seres humanos nos relacionábamos con el entorno desde esta perspectiva a través de la representación simbólica que nosotros hacíamos en nuestra propia mente desde de este entorno que nos rodeaba. Evidentemente que ustedes podrán entender que esta era una declaración que no calzaba particularmente bien con la observación de la conducta humana, pero existían explicaciones que tendían a bajar la ansiedad respecto de por qué no todos los seres humanos parecían no operar moral o racionalmente. Y la respuesta era que, bueno, existían algunos seres humanos superiores, que generalmente tendían a ser anglosajones blancos, y ciertos seres humanos inferiores, que dentro de la cosmogonía europea estos eran representados por el sur de Europa, es decir, los españoles, los italianos, los albaneses, los portugueses, los franceses estaban como en un plano entre medio, los griegos, etcétera, etcétera. Entonces, esta noción de que el ser humano, la conducta humana es controlada por el proceso de pensamiento que tiene el ser humano, fue una conducta que llevó históricamente a lo que nosotros llamamos una psicoterapia de orientación conversacional. Es decir, había un tú y yo sentados en un cierto espacio, hablando de un algo que eran los conflictos internos de él, en esa época, paciente. ¿Sí? Por lo tanto, la idea era fundamentalmente que a través de este diálogo nosotros pudiésemos generar una transformación o un cambio de la conducta disfuncional del ser humano. Recordemos que en esa época, principios del siglo XX, la noción de crecimiento humano no existía. Uno acudía a un terapeuta básicamente para remediar conductas disfuncionales. Si uno quería enfocarse solamente en la reeducación de la conducta, uno lo que hacía básicamente era ir a un terapeuta conductista, y si uno quería indagar más profundamente en los orígenes de la propia conducta, uno iba a un psicoanalista. Pero en ambos settings lo que ocurría era dos seres humanos hablando acerca de un algo, lo que se llama una terapia esencialmente de naturaleza conversacional.
Los planteamientos eran distintos. El conductista planteaba o proponía de que nosotros teníamos que generar una reeducación de la conducta a partir de reforzar ciertos aspectos que le parecían positivos al paciente y al terapeuta y castigar de alguna manera los comportamientos que parecían ser disfuncionales de tal manera que estos dejaran de repetirse. De esto surgieron una variedad enorme de técnicas como la desensibilización progresiva, que se utiliza con fobias, por ejemplo, donde yo estoy paulatinamente siendo expuesto al objeto de fobia, de tal manera que la ansiedad que esto me provoca pueda ser yendo tolerada por el individuo. Y por el otro lado, la idea planteada fundamentalmente desde el psicoanálisis es que en la medida en que yo pudiese ser consciente las motivaciones inconscientes detrás de mi comportamiento, yo podría, a través de la representación simbólica en el lenguaje de esta conciencia, es decir, generar una relación causal, causa y efecto. O sea, yo me comporto hoy día por lo que viví antes, que es de esta naturaleza, eso generaría una transformación de la conducta. En el trabajo específicamente de Freud, en la medida que vio que esta relación causa y efecto, es decir, descubrir el origen, no generaba una remisión sintomática, es decir, no generaba un cambio en la conducta, Freud procedió a inventar lo que él llamaba el psicoanálisis exhaustivo, es decir, quizás no estamos suficiente tiempo psicoanalizando. Y eventualmente, cuando el psicoanálisis exhaustivo tampoco pareció presentar mayores frutos en términos de la cosmogonía freudiana, surgió la noción de tánatos, el instinto de muerte. Freud previamente había mencionado que el instinto, la orientación al placer, la pulsión por el placer, era el motivador fundamental de la conducta humana, pero él dijo, existe también otro que es la pulsión o el instinto de muerte, que tiene que ver con las tendencias autodestructivas que están en lo más profundo de la psiqui de cada uno, que son autodestructivas consigo mismo y autodestructivas y destructivas con el orden social, es decir, son de naturaleza antisocial. ¿Sí? Libros como, por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde surgieron de esta noción. Por lo tanto, nosotros se trabajaba con la simbolización en el lenguaje de la experiencia humana. ¿Sí? Con el desarrollo en los años, sobre todo con el desarrollo del revisionista freudiano Wilhelm Reich, empezó a prestarse atención a otras partes del funcionamiento que no fuera la simbolización en el lenguaje, y él se comenzó a prestar atención al funcionamiento del sistema nervioso. De hecho, Wilhelm Reich llamó a su terapia, que tenía una cosmogonía psicoanalítica, pero que en la práctica trabajaba directamente con el cuerpo, él la llamó vegetoterapia. Ahora, esta palabra suena bastante mejor en alemán, porque en español suena como terapia con vegetales, pero en realidad lo que se refiere es el sistema de, vegetativo, que es básicamente el sistema nervioso autonómico, es decir, la parte del sistema nervioso que controla los movimientos que son involuntarios, como la respiración, los latidos del corazón, el flujo sanguíneo, el sistema digestivo y evidentemente aquellos movimientos llamados reflejos, que son motores, pero que no obedecen a una articulación consciente. Y él empezó a trabajar con esto, porque lo que se dio cuenta es que no importa cuánto tiempo la persona estuviese hablando acerca de lo que le ocurría, parecía eso no generar una enorme transformación de la conducta humana, sino que muy por el contrario, la persona empezaba a explicarse su propia conducta desde este universo conceptual psicoanalítico, pero en la práctica seguía operando exactamente de la misma manera. Por lo tanto, él presumió que quizás podría ser más eficiente trabajar con el sistema neurovegetativo, es decir, con el sistema nervioso. Esto estamos hablando del año 1930 aproximadamente. Con los años y el desarrollo que ocurrió del trabajo de Wilhelm Reich y eventualmente de discípulos de él, como el psiquiatra Alexander Lowen, John Pierracco, Charles Kelly, David Boadella, Jay Stadman, Gerda Boyesen, etcétera, etcétera, el trabajo comenzó a alejarse de la representación simbólica en el lenguaje y comenzó a focalizarse en el cuerpo, las emociones y el funcionamiento específico del sistema nervioso. Es decir, de una terapia conversacional ocurrió un movimiento histórico hacia lo que se llama una terapia experiencial. Es decir, el ser humano en la sesión de terapia o en el grupo de terapia o en el grupo de desarrollo personal se espera que tenga una vivencia, una experiencia que tenga el poder
o la potencialidad de generar un cambio en la conducta. La representación simbólica en el lenguaje, es decir, el hablar acerca de, siguió estando presente como una forma de ordenar la experiencia, pero no un reemplazo de la experiencia. Es decir, la simbolización en el lenguaje, el hablar acerca de, no era el centro de la terapia, sino que era la experiencia emocional y corporal. Con el paso de los años y el desarrollo de los escáneres cerebrales, y se empezó a mirar cómo operaba el cerebro. Y lo que se descubrió hace no tantos años, pero sí venía apoyado por muchos años de práctica terapéutica, es que es una absoluta falacia de que los seres humanos somos seres racionales y que la conducta está controlada por lo que pensamos, la estructuración social o los códigos morales a los cuales los individuos se adscriben, sino que muy por el contrario, lo que controla la conducta humana son los registros emocionales, las sensaciones respecto del fenómeno de estar vivo que cada uno de nosotros almacena a lo largo de la vida. Es decir, si pensamos en términos de la estructura del cerebro, antiguamente se creía que la conducta era controlada por el neocórtex, es decir, la capa más superficial en términos evolutivos del cerebro humano, pero lo que se descubrió es que en realidad estaba controlada por el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras del cerebro medio que están absolutamente relacionadas con las respuestas emocionales al entorno. Con el descubrimiento del funcionamiento del sistema límbico y cómo éste maneja el sistema nervioso, lo que ocurrió en términos prácticos fue un salto cuántico. Ahí, ahí sí, me habían callado la Mariana. Entonces, se ocurrió un salto cuántico de hablar acerca de a trabajar con el cuerpo. Y trabajar no solo con el cuerpo en términos del movimiento y de las sensaciones, sino trabajar con evocar a partir de ejercicios físicos, no de representación simbólica, no del lenguaje, de evocar a partir de ejercicios físicos y de respiración las memorias emocionales que cada individuo había almacenado, por así decirlo, a lo largo de su vida. Por lo tanto, volviendo a esta pregunta original, ¿qué determina la conducta humana en términos del funcionamiento del cerebro? Es básicamente el cerebro emocional, conocido con el nombre de sistema límbico, es decir, el lugar donde se encuentra nuestro registro. ¿Qué función cumple el lenguaje? El lenguaje puede ordenar esto y en algunos casos la parte del neocórtex que trabaja con la representación del lenguaje y con la organización simbólica de la experiencia en el lenguaje puede modular las conductas de acuerdo a lo que se espera socialmente que la persona, cómo se espera socialmente que la persona se comporte, sobre todo mediado por lo que se llama el lóbulo prefrontal que se encuentra en esta zona detrás de los ojos y la frente. Pero la conducta sigue estando motivada fundamentalmente por los registros emocionales que cada individuo desarrolla a lo largo de su vida. Por lo tanto, la base fundamental en términos neurofisiológicos de la terapia corporal emocional es lo que yo estoy planteando. No es posible generar un cambio de la conducta humana cambiando ideas en la cabeza. ¿Sí? Ahora, el cambiar ideas en la cabeza puede generar una disminución sintomática de la ansiedad y la angustia que yo puedo experimentar por no saber por qué me comporto como yo me comporto. Por lo tanto, al asignarle un sistema de significado causal, es decir, yo hoy día me comporto por tales y tales vivencias que yo tuve cuando era chico, cuando era adolescente, o que pasó el año pasado, yo puedo disminuir la ansiedad, puedo disminuir la angustia. Y si además en la relación terapéutica es una relación terapéutica nutritiva, yo puedo resignificar mis vínculos primarios afectivos con la relación del terapeuta. Pero el cambio de la conducta no está siendo tocado por este reordenamiento conceptual de la experiencia. Para generar cambios de la conducta, yo necesito generar nuevas experiencias emocionales.
Y aquí yo me encuentro inmediatamente con lo que podríamos hoy tocar, que hoy día está muy, muy de moda, que es los aspectos del trabajo con el trauma, ¿sí? El trauma es una experiencia que desorganiza, valga la redundancia, la organización de la experiencia humana, es decir, el cómo yo me percibo a mí mismo en relación con el ambiente. Y es una experiencia que suspende mi capacidad de emocionalmente procesar lo que yo estoy sintiendo momento a momento. Porque la respuesta a una experiencia traumática es una respuesta muy primaria, orientada fundamentalmente a la supervivencia. Por lo tanto, no hay espacio ni tiempo para yo poder ni elaborar cognitivamente, ni procesar emocionalmente lo que yo estoy sintiendo, porque el organismo presupone que está en peligro de muerte, por lo tanto necesita responder inmediatamente al entorno. Ahora, yo puedo tratar de elaborar en el lenguaje mis experiencias traumáticas hasta la tumba, y yo voy a seguir teniendo la influencia de esas experiencias traumáticas en forma inconsciente en mi conducta. ¿Por qué? Porque el trauma a lo que fundamentalmente altera es el funcionamiento del sistema nervioso. Y el sistema nervioso está controlado, nuevamente, por el sistema límbico, por el cerebro emocional, por los registros emocionales que yo tengo a lo largo de mi vida, no por las ideas. Por lo tanto, yo puedo establecer relaciones causales, yo me siento así por lo que me pasó en aquella vez, todo lo que yo quiera. Pero en la práctica, solamente la capacidad de generar nuevas experiencias emocionales que en el cerebro medio generen nuevas conexiones neuronales que de alguna manera puedan rivalizar con las conexiones emocionales que generaron las experiencias de naturaleza traumática, no hay ninguna posibilidad que mi comportamiento pueda modificarse, ¿sí? Y desde esta perspectiva, todos los estudios contemporáneos que existen en el área del trauma, todos hablan de que el trauma debe trabajarse corporalmente. La simbolización en el lenguaje, la elaboración cognitiva es un elemento importante. La relación terapéutica, un elemento importantísimo, pero es el trabajo directo con el cuerpo y las emociones lo que me permite a mí regular mi conducta, regularme emocionalmente y salir de estar atrapado en una respuesta mecánica de emergencia, que es lo que es básicamente una respuesta traumática. Una respuesta traumática es un cerebro funcionando en la cotidianeidad en un estado emocional de emergencia, que no es conducente ni es un aporte para el organismo, porque yo no estoy en este momento en peligro, pero mi cerebro no lo sabe, porque queda fijado en una respuesta al entorno como si yo estuviese en peligro. ¿Mm? Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿cuál es el elemento y la comprensión fundamental respecto de cómo opera el cerebro, el sistema nervioso y el organismo humano en sus procesos de regulación? Cuando hablamos de regulación, hablamos de la capacidad de organizar la experiencia sin fragmentarse y la capacidad en algún nivel de salir de estados agudos de ansiedad o angustia, es decir, lo que llamamos popularmente calmarnos. El proceso fundamental a nivel psicobiológico que produce este estado de calma o reposo o de tranquilidad es la externalización de los procesos internos. Ese es el principio básico. Yo veo todo el tiempo en Internet una enorme cantidad de propuestas de regulación del sistema nervioso que obvían el funcionamiento básico del sistema nervioso y que tiene que ver con la externalización de los procesos internos. De la misma manera que si yo como mucho hoy día, yo necesito ir al baño mañana en la mañana, porque esa es la forma como tiene el sistema digestivo para regularse. Y yo entiendo, evidentemente, que si no voy al baño mañana en la mañana, yo corro serios riesgos de dañar mi organismo y eventualmente producir una septicemia que me puede producir la muerte. A nivel emocional, el organismo humano opera exactamente de la misma manera. Es decir, la expresión de las emociones es lo que le permite al sistema nervioso regularse. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la práctica es cuando yo
atravieso una experiencia difícil, cuando yo atravieso una experiencia traumática o cuando he sido expuesto a lo largo de mi vida a lo que se llama trauma complejo, que no es una experiencia de choque, sino que es algo que ha ocurrido en mi cotidianeidad, que va desorganizando mi mundo emocional. Esto hace que mi cerebro quede fijado en una respuesta de emergencia. ¿Qué es una respuesta de emergencia? Una respuesta de emergencia es una respuesta que presume que yo estoy en peligro que proviene del entorno. Por lo tanto, se activa la parte de mi sistema nervioso que me prepara para luchar y arrancar, o me congela, que son las dos grandes respuestas para la supervivencia de los vertebrados y los organismos vivos. ¿Mm? En esa presunción, el organismo, el sistema nervioso está en un ciclo de producción de hormonas de estrés, específicamente cortisol y noradrenalina, que hace que el organismo esté todo el tiempo sacando la irrigación de las vísceras y tirándola a la musculatura esquelética, es decir, brazos, piernas y mandíbula, porque esos son las partes de mi cuerpo que yo necesito para defenderme o arrancar, ¿sí? Y en este proceso, también lo que hace el sistema nervioso es suspender el sistema inmunológico, que es la parte del sistema nervioso, perdón, es la parte de mi sistema que me protege de la amenaza que viene desde adentro de mi sistema. Estamos hablando de las enfermedades, los virus, las bacterias, etc. Pero como el sistema nervioso consume mucha energía, de hecho, esa es una de las razones por las cuales nosotros cuando estamos enfermos, los doctores sugieren reposo absoluto. ¿Mm? Cosa que la energía esté en el sistema eh, inmunológico y no en la musculatura esquelética, ¿sí? Porque evidentemente que mi sistema nervioso y mi funcionamiento de mi organismo siempre va a darle más importancia a la sensación de amenaza que proviene del entorno que la de adentro. O sea, es más peligroso que me como un tigre que tengo tifus, en términos de qué es lo que requiere una respuesta inmediata. Por lo tanto, este sistema queda alterado y todo el tiempo funcionando en un ciclo de estrés. Ahora, ¿cómo el organismo sale en el ciclo de estrés? Básicamente expresando lo que siente dentro de sí mismo, es decir, dándole espacio a la descarga de las emociones que están reprimidas, el llanto, la rabia, el miedo o incluso la alegría, ¿sí? Cuando eso ocurre, yo genero movimientos motores para los cuales ya el organismo se preparó previamente, pero por el condicionamiento represivo cultural, probablemente yo interferí con ellos. Por lo tanto, los músculos están crónicamente tensos y al generar estos movimientos expresivos, le llega información al cerebro que el peligro pasó y por lo tanto le llega la información a las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones que dejen de producir hormonas de estrés. Por lo tanto, esta externalización de los procesos internos es lo que le permite al organismo regularse, ¿sí? Hay formas de regulación que son menos efectivas, pero que también generan algún tipo de regulación de naturaleza emocional, como hacer algún cierto tipo de movimientos, ¿sí? Y variar la forma de respirar. Pero comparativamente entre la expresión emocional y hacer una respiración abdominal es incomparable el efecto que esto tiene en términos de suspender el estado de alerta y de emergencia del organismo. La expresión emocional produce una regulación emocional muchísimo mayor que respirar en la guatita, ¿sí? Aunque respirar abdominalmente sí es algo que nos puede ayudar, ¿sí? Pero no se compara a un llanto diafragmático, no se compara a si hay rabia, poder golpear y utilizar el aparato motor, sobre todo la parte superior de mi aparato motor para descargar esa energía. Y no se compara a la posibilidad, y esto puede parecer sorprendente, de gritar. Los primates, en los primates, estoy hablando de los chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, y el Homo sapiens sapiens, que aunque no nos gusta admitirlo, somos un tipo de mono, somos primates. El grito es la forma de regulación emocional fundamental. Y esto nuevamente está absolutamente estudiado. Yo trabajo con personas que llegan a mi consulta en crisis de pánico. Yo los hago gritar 10 veces a todo pulmón y salen de su estado
de crisis de pánico. Así. Si yo los pongo a hacer una respiración abdominal, me puede tomar 3 veces la cantidad de tiempo para tratar de regularlo y puede no ser efectivo si la contracción diafragmática, por ejemplo, que se produce en una crisis de pánico, es muy profunda. El diafragma es el músculo que nos permite respirar. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que planteaba originalmente, la base fundamental de la terapia corporal emocional es que la regulación emocional es un subproducto de la expresión emocional. Es decir, es un subproducto de la externalización de lo que yo tengo internamente. Es un subproducto de la autoexpresión. Y esto tiene 2 fases. La primera es sentir lo que yo estoy sintiendo. Una cosa que yo siempre menciono en mis cursos, la única forma de sanar las heridas emocionales es sintiéndolas. Yo las puedo intelectualizar todo lo que yo quiera y van a seguir controlando mi conducta en forma inconsciente. Si yo me permito sentir el dolor, si yo me permito sentir la rabia, si yo me permito sentir el desamparo, si yo me permito sentir la desesperanza y abro el camino para que emocionalmente esto se pueda expresar, yo estoy utilizando el mejor mecanismo biológicamente determinado a través de billones de años de evolución de la vida en este planeta para yo llegar a un estado interno de calma. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es fundamentalmente lo que se llama liberar las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Recuperar la capacidad de sentir primero y luego de expresar lo que yo estoy sintiendo. Nosotros no hablamos de liberarnos de las emociones, como yo he escuchado muchas veces. Voy a hacer un curso para liberarme de la rabia, o liberarme de la tristeza, o liberarme del miedo. Eso es imposible. Esto es como si yo quisiera liberarme de los brazos, digamos. La rabia, el miedo o la tristeza son emociones fundamentales en los procesos de regulación y relación con el entorno. De hecho, pertenecen a lo que se llaman las emociones básicas. Yo no me puedo liberar de ellas. O sea, de hecho, si yo pudiese, por ejemplo, liberarme del miedo, que es una cosa que la gente me plantea muchas veces en mis cursos, yo no sería capaz de sentir excitación nunca más. Así que es muy bueno que no podamos liberarnos del miedo, porque el miedo a nivel organísmico es acumulación de energía, es un rush de energía, es excitación. Si yo me libero del miedo, mi capacidad de entusiasmarme con el proceso de estar vivo se acaba para siempre. No es posible. La rabia, si yo me libero de la rabia, yo pierdo la capacidad de erguirme frente a la adversidad y la sensación de amenaza del entorno y pierdo la capacidad de poner límite, de establecer frontera con el entorno, con las otras personas. Porque la rabia esa es la función que hace. Y si yo me libero para siempre de la tristeza, yo pierdo la capacidad de regularme emocionalmente, porque el llanto es el regulador fundamental, junto con los gritos, con el gritar del organismo humano. Por lo tanto, uno no puede liberarse de las emociones, no es una fantasía neurótica, de hecho, puesta en el mundo de la terapia. Lo que uno hace es liberarlas de tal manera que este organismo aprenda o reaprenda o se conecte con una capacidad que fue cercenada por el condicionamiento cultural y emocional que nosotros somos sometidos en nuestro proceso de socialización, que nosotros le damos un nombre a eso y se llama acorazamiento emocional. De tal manera que yo pueda deshacerme de la tendencia, no puedo deshacerme completamente del acorazamiento emocional, eso también es una fantasía neurótica. Yo puedo flexibilizar mi capacidad de lidiar conmigo y con el entorno de tal manera que yo sea capaz de procesar emocionalmente las cosas que yo siento momento a momento. Ahora, desde esta perspectiva, evidentemente, este planteamiento que yo estoy haciendo de sentir lo que yo estoy sintiendo va absolutamente en contra con todo nuestro condicionamiento cultural y social en relación con las emociones. Porque lo que esta cultura plantea es evita lo que tú estás sintiendo y todo va a estar ok. Si no lo puedes evitar, métete algún tipo de sustancia hacia adentro que no te permita sentir lo que estás sintiendo. Si eso no funciona, cómprate alguna cosa que pueda distraerte o involúcrate en algún tipo de actividad que pueda distraerte de lo que tú estás sintiendo y todo va a estar ok.
Lo cierto es que la forma como nuestro organismo funciona es exactamente el contrario. Evita lo que tú estás sintiendo y lo vas a prolongar. Tienes intención de que por el momento, esto no es para siempre, por el momento esto deje de estarte afectando, involúcrate totalmente con ello. Es decir, si yo quiero que el dolor emocional no esté todo el tiempo afectando mi conducta, lo único que yo tengo que hacer es darle espacio a la sensación y a la expresión de esa sensación. Y por el momento el organismo se va a regular. Pero y después, bueno, no existe regulación emocional para siempre. Eso es otra fantasía neurótica. Todos los procesos del organismo humano son procesos dinámicos. De la misma manera que yo genero una excitación organísmica, acumulo tensión, la descargo y vuelvo a reposo. Ese reposo, esa calma, precede una nueva acumulación. No es posible estar en calma para siempre. El único lugar donde yo puedo encontrar la paz para siempre es en los cementerios, que es el único lugar donde siempre está todo súper tranquilo porque están todos absolutamente muertos. No existe la paz para siempre, pero ¿y esta paz que uno ha escuchado, esa paz que supera toda comprensión? Claro, esa paz es la suspensión de la lucha con lo que es. Es decir, yo estoy triste y no lucho con esa tristeza, sino que permito que esté ahí. La paz no es estar plano emocionalmente, eso es la muerte del organismo. De hecho, no es algo deseable para nadie. La paz proviene de aprender a regular el organismo momento a momento y permitirle sus ciclos emocionales. Y lo fundamental tiene que ver con aprender a no interferir con los procesos de regulación natural que tiene el organismo. Muchas veces yo me encuentro en terapia que hay gente que, no sé, se le murió un ser querido, por ejemplo, y tiene ideas fantasiosas respecto de cuánto tiempo dura el duelo, y me dice, pero ¿hasta cuándo voy a seguir llorando? Ya han pasado 2 meses. Yo no sé qué tipo de información tienen estas personas, pero los duelos afectivos no se resuelven en 2 meses. El organismo humano no opera de esa manera. Si yo le doy el espacio que este duelo requiere, probablemente le va a tomar aproximadamente 3 años. Y dependiendo del vínculo afectivo que yo haya tenido con esa persona, hay duelos que no desaparecen. Si a mí se me muere un hijo y yo tengo la fantasía de que quiero estar bien, porque además ese otro condicionamiento cultural, experimentar tristeza es estar mal. ¿Mm? Estar triste no es estar mal, es solamente estar triste. ¿Mm? Entonces, si yo quiero estar feliz, rebosante de alegría, los 2 meses de una muerte de un hijo, yo no estoy entendiendo nada respecto de cómo opera este organismo. Eso es uno de los duelos que uno no supera como la gente se lo imagina. Son dolores que no salen del organismo. Y uno aprende a lidiar con ellos, aprende a dar el espacio cuando estos son álgidos, y uno aprende a articularlos y a gestionarlos. Pero no es posible hacer desaparecer estas cosas. Por lo tanto, la no interferencia con las tendencias naturales de este organismo es lo que me permite a mí estar en un ciclo dinámico de excitación, de carga, de descarga y de reposo. De tener momentos de, ah, donde al menos por un tiempo acotado, yo no estoy metido en un espacio de sufrimiento. Evidentemente, en la medida que yo voy aprendiendo a respetar los ritmos y a no interferir con mi organismo, este aprende a confiar en sí mismo, ¿sí? Y esta es una de las cosas que yo creo que es uno de los dramas más profundos que nos han ocurrido a nosotros como cultura, es que hemos perdido la confianza en la capacidad de este organismo para volver a balance, ¿sí? Y estamos en una cultura donde además se alienta la resolución de los conflictos internos en forma bioquímica. Es decir, yo me meto algún químico que no me hace sentir lo que yo estoy sintiendo. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que no pueda ser útil una ayuda farmacológica en momentos o en episodios o en condiciones en las cuales yo estoy, por ejemplo, en un proceso depresivo profundo. Evidentemente que sí. Yo estoy hablando de esta forma de estoy un poco ansioso, estoy un poco incómodo y me meto algo para adentro para no sentir. Cuando yo hago eso, ocurre exactamente lo mismo que si yo estoy tomando pastillas para dormir 3 noches seguidas. Si yo ocupo pastillas para dormir 3 noches seguidas, en la cuarta noche mi organismo deja de confiar en su propia capacidad para quedarse dormido.
y se pone alerta y empiezo a mirar, ¿me estoy durmiendo? No me estoy durmiendo. ¿Me estoy durmiendo? No me estoy durmiendo. Chuta, pasado 2 horas, no me estoy durmiendo. El organismo pierde la capacidad de confiar en sí mismo. Y eso es una de las grandes tragedias que han ocurrido en nuestra cultura. No se nos ha enseñado, y no solo no se nos ha enseñado, se nos ha condicionado a creer que este organismo no tiene la capacidad de autorregularse. Y la tiene. Muchas veces la recuperación de esa capacidad requiere asesoría, requiere acompañamiento terapéutico, pero es un acompañamiento terapéutico que está en la dirección del funcionamiento natural del organismo. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros podríamos decir que los procesos de regulación del organismo humano dependen de un trabajo directo con el aparato motor, con la musculatura y con el sistema nervioso. ¿Sí? Eh, Tú me dices cuánto me queda, Mariana, para no pasarme acá. Ah, no, estamos todavía contigo. Sí, Ok, sí, todavía hay tiempo. estamos ahora contigo. Entonces, desde esta perspectiva, como les decía yo, lo que nosotros hacemos en la terapia corporal emocional es utilizar ejercicios que permitan abrir la dimensión de las emociones reprimidas que cada uno tiene, dándole el espacio a que el organismo procese eso como el organismo quiera o pueda hacerlo, sin la interferencia de la cognición. ¿Sí? Es decir, yo puedo utilizar mi cognición, la representación simbólica, el lenguaje, para ordenar, para entender y en algún sentido para poder integrar esta experiencia de naturaleza emocional. Pero el centro del proceso es poner al sistema nervioso en un lugar donde éste opere por sí mismo y haga lo que quiera hacer, como necesite hacerlo, suspendiendo el hipercontrol racional, el cual puede tomar, por así decirlo, un descanso y sentarse a observar cómo el organismo humano genera su propio proceso de autorregulación. Y este proceso de autorregulación es un proceso que el organismo lo hace como lo estima conveniente hacer, ¿sí? Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo siempre menciono que esto es como un viaje en que nosotros como facilitadores o terapeutas partimos con este barco que no sabemos hacia dónde va, pero tenemos todas las habilidades para saber cómo manejar un barco. ¿Sí? Entonces, si sentimos que el barco se nos está yendo hacia la roca, sabemos perfectamente cómo tomar el barco y encauzarlo para que siga navegando por alta mar. ¿Mm? Pero el proceso no es hecho por el terapeuta y no es hecho por la intelectualidad, la racionalidad o la cognición del participante, sino que es hecho por el organismo del participante y muchas veces, a pesar de la cognición o la intelectualidad del participante y a pesar de la sorpresa del participante, como decir, wow, ¿qué me está pasando? Yo no tenía idea, por ejemplo, que este organismo puede generar movimientos autonómicos, es decir, movimientos no voluntarios por sí mismo. Es decir, los brazos y mis piernas, por ejemplo, mi pelvis o mi abdomen pueden moverse sin que yo conscientemente decida moverlos. Sobre todo cuando yo activo los reflejos del sistema nervioso autonómico. ¿Sí? Y eso para muchas personas es una experiencia sorprendente, porque la mayoría de nosotros en este hipercontrol racional estamos todo el tiempo modulando y controlando los movimientos que hace nuestro cuerpo. Y quizás el único espacio donde nosotros nos damos permiso para abandonarnos a las contracciones espasmódicas involuntarias es si es que durante el orgasmo sexual. ¿Sí? Y digo si es que, porque en la práctica, incluso en ese nivel, tenemos un altísimo nivel de interferencia cognitiva, en esta hiperfoco en el lenguaje, en la racionalidad y en el proceso de pensamiento. ¿Mm? Mariana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Te voy a pedir si puedes compartir un poco el PowerPoint. Ya, ok. Un segundito.
Ya va a abrir. Les recuerdo que si tienen consultas, por favor, las pueden anotar y también después levantar la manito que aparece por ahí. Aquí Eso. está. Ok. Entonces, hazlo avanzar. Yo voy tomando de acá lo que me parezca relevante. Ok. Una de las cosas que es re importante entender es la relación histórica, es decir, a partir de los registros emocionales infantiles, de la regulación y la conexión. Es decir, cómo los seres humanos aprendemos a regularnos nosotros emocionalmente, lo aprendemos en la conexión con nuestros cuidadores primarios. Usualmente en nuestra familia de origen, usualmente son los padres o madres o los que están presentes para acompañarnos. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ningún niño puede regularse emocionalmente solo antes de aproximadamente los 10 años de vida. ¿Sí? Y la corregulación, es decir, el hecho de que yo busco calmarme o tranquilizarme en el encuentro con otro ser humano, es un elemento fundamental de todos los primates. Hay una historia que yo no me canso de contarla porque creo que es importante. La primera orientación para regularme emocionalmente, para calmarme, es acercarme a otra persona. ¿Sí? En realidad es la segunda. La primera es expresar lo que estoy sintiendo. Lo segundo es acercarme a otra persona. Yo siempre cuento esta historia del terremoto del 85 en el edificio donde yo vivía, tenía 17 años en aquella época, haber visto a dos vecinos que no se conocían, que nunca habían hablado, y más que jamás se habían saludado, abrazados en ropa interior en el pasillo. ¿Sí? Este es el ejemplo clásico de corregulación, que es una programación biológica. ¿Sí? Buscar la cercanía de un otro. Ahora, ¿cómo aprendo esto? En la relación fundamentalmente con mi madre. ¿Sí? La fundación somática de la habilidad de regularme y de conectarme con otros seres humanos proviene de las protoconversaciones, es decir, del diálogo afectivo, de la interacción de naturaleza no verbal que se da entre el infante y su madre. ¿Sí? Y esto es previo al desarrollo del lenguaje que se tiende a conformar hacia los 3 años de vida. ¿Y qué es este diálogo afectivo? Es el flujo de contacto que ocurre a través del tacto, el contacto visual, el tono de voz y la resonancia empática entre el bebé y su madre, que forman la base de una buena conexión y que van a formar la base de una regulación emocional del individuo. Nosotros aprendemos a regularnos emocionalmente en dos factores: expresando emocionalmente lo que sentimos. Cuando hablo expresando, no estoy hablando de ponerle palabra, aunque eso puede servir. Estoy hablando de expresar emocionalmente, ¿sí? De expresar las emociones. Y lo segundo es en la cercanía de la persona que yo siento me cuida. Dale a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahora, este diálogo o conexión, que es la base de la regulación emocional, usualmente se ve perturbado por dos grandes factores de naturaleza relacional con el infante. Estos son la invasión y la privación, que corresponden a formas opuestas de una relación que es básicamente perturbada. ¿Qué es la invasión? Está asociado a la sobreestimulación del infante, es decir, al no respeto de sus límites. Muchas veces pasa que el bebé está durmiendo, pero llegó el tío Juanito y no ha visto el bebé, y al bebé se le saca del sueño y se le despierte para que pueda saludar al tío Juanito que no lo ha visto. Eso es una invasión. La alimentación forzada es en nuestra cultura por excelencia una forma de invasión que destruye este diálogo, esta conexión con las figuras cuidadoras. Es decir, la sobreestimulación y el no respeto de límites. ¿Y para qué voy a hablar de esta estupidez? Y no tengo ningún problema en llamarlo de esta manera, de jardines infantiles donde le están tratando de enseñar matemáticas a los niños a los 4 o 5 años, digamos. ¿Mm? Y se supone que mientras más tempranamente yo los estimule, en etapas donde se supone que su desarrollo cerebral depende del juego, yo los estoy estimulando con cosas para que desarrollen habilidades. Y luego los premios. Entonces yo tengo niños de 4 años
que son capaces de recitarte las tablas de multiplicar sin tener la más puta idea de qué es lo que están recitando, pero están súper contentos porque reciben la atención de los adultos que los rodean y dicen, ¡ay, qué inteligente el niño! Entonces el niño dice, chuta, parece que esto, lo que sea que estoy recitando, que no sé qué, parece que me genera atención, que es lo que yo necesito, y es la única forma que tengo para decodificar. ¿Sí? Y la segunda forma de diálogo o conexión perturbada es lo que se llama la privación y está asociado a la subestimulación. Y esto es un drama que está ocurriendo en nuestros días que tiene que ver con la falta de contención afectiva y la falta de diálogo emocional con los cuidadores afectivos. Es decir, en buen chileno, no pescar al cabro chico. ¿Ah? Pasarle al tablet, tirarlo con juguete, meternos en estas cosas que son como estos andadores, unas cosas terribles que tienen tres bolitas donde suenan clink, 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 pero que básicamente el niño no puede explorar el entorno porque choca con todo, o bien meterlo en estas rejas que existen, que son como cárceles para niños, ¿ah? Que están enrejadas y todavía el cabro chico, ¿me entendí? Metido en esta cosa que la ponen en el living mientras la mamá cocina y está el niño así esperando interacción. O bueno, ahora esto está siendo reemplazado por el tablet, que ya esto es en mi comprensión, esto está cercano al abuso infantil. O sea, en la etapa que el niño, su cerebro, necesita desarrollarse socialmente, yo lo estoy entrenando con hiperestimulación sensorial y privación afectiva. O sea, yo estoy generando un ser humano que a los 15, 20 años no va a tener absolutamente ninguna habilidad social y lo único que va a saber hacer es llevar la atención a cosas que se mueven en una imagen. ¿Sí? Muéveme a la siguiente diapositiva, Mariana. ¿Sí? Entonces, los principios de regulación que estábamos hablando y autorregulación se relacionan con los patrones de organización y mantenimiento de las relaciones ordenadas entre las partes de un todo que permite a los sistemas biológicos, en este caso, cambiar y evolucionar sin desarmar. Este principio ha sido el foco fundamental, como mencionaba hace unos momentos, del trabajo de Wilhelm Reich, en la teoría, por ejemplo, de la autorregulación por lo que él llamaba la economía sexual versus la regulación por la moral social sexual. Lo que planteaba Wilhelm Reich, este revisionista freudiano, era que el organismo humano tiene procesos que se regulan a sí mismo, que yo no necesito traer la moral sexual para tratar de regular la conducta humana, que si yo le doy el espacio que este requiero, sobre todo en los años formativos, en los primeros años del desarrollo emocional, no voy a tener que tener una moral invasiva y represiva para controlar la conducta. ¿Mm? Alguien otra vez escuchaba que era muy importante enseñarles a los hombres a no violar. A ver, el tipo que es un violador no es que nunca haya escuchado que introducir su miembro sexual dentro del cuerpo femenino sin consentimiento no está bien. El problema no es una clase de ética, eso es absurdo. La persona que funciona de esa manera es una persona que ha suspendido su capacidad empática, por lo tanto está emocionalmente dañada. Lo que estamos hablando acá es de daño emocional, no de clases de ética. Y lo mismo se aplica para las grandes corporaciones que le importa, perdonando mi francés, una soberana raja, pasarse a todo el mundo por ahí mismo con tal de obtener beneficios económicos. Eso es daño emocional, no es problema ético, no es que no sepan, no hayan escuchado nunca que aprovecharse de las otras personas puede tener consecuencias interpersonales. Continúa. La siguiente diapositiva. Pasa a través de esto. Entonces, cuando nosotros nos focalizamos en el proceso de regulación en relación con el cuerpo, nosotros hablamos de los procesos vitales, dependen fundamentalmente de tres factores, que son la entrada de energía al organismo, la circulación de esta energía y la salida de esta energía. Es decir, cómo el organismo humano conserva su equilibrio y balance cuando la entrada de energía, la circulación y la salida, básicamente lo mismo. Volviendo a utilizar ejemplos fisiológicos, yo como, esa comida se convierte, es absorbida, convertida en nutriente y es excretado aquello que yo no necesito. Y existe una equiparación a nivel biológico entre estos tres procesos. A nivel emocional es exactamente lo mismo. Yo me cargo emocionalmente, yo siento esas emociones circulando y la expresión de esas emociones está en relación directa con el nivel de carga emocional que esa emoción me produjo. ¿Sí? Y desde un punto de vista celular, los procesos energéticos y de metabolismo y de los tejidos dependen de lo que se llama
de los procesos aeróbicos y anaeróbicos, es decir, del consumo y proceso de oxígeno. Nosotros fundamentalmente obtenemos nutrientes o funcionamos, o nuestro combustible es fundamentalmente la metabolización de nutrientes, lo que nosotros comemos, y la respiración, la metabolización de oxígeno. Pásame a la siguiente. Por lo tanto, en los procesos aeróbicos, la respiración es fundamental para el proceso de la vida, es decir, para la producción de energía a nivel celular. Esto puede parecer de perogrullo, pero muchas veces lo olvidamos. La energía del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo es el que controla los movimientos involuntarios, que regula todos los órganos del cuerpo, depende de los procesos aeróbicos, es decir, depende de la producción y la metabolización de oxígeno. Y a la vez este sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas funcionales que son, cambiamos la diapositiva, Mariana, el sistema simpático, que yo lo mencioné hace un rato, que es el que sube la excitación energética, es decir, el que carga el organismo y el que se activa para producir los procesos de lucha o huida frente a la sensación de amenaza que viene del entorno y que es fundamentalmente ergotrópico, es decir, tiende a activar y a energizar. Y el sistema parasimpático es el sistema que, por otro lado, conserva la energía y relaja el organismo y que es de naturaleza tropotrópica, es decir, apoya la reducción de la excitación, produciendo el descanso, el alejamiento y los bajos niveles de energización, lo que yo llamé hace un rato regularse, calmarse, volver a reposo. ¿Sí? Pásame a la siguiente. Los desafíos normales del ambiente requieren que a veces uno de estos sistemas esté más activo y otro veces no. Por ejemplo, si yo necesito correr, necesito que el sistema simpático esté activado, y cuando yo necesito dormir, necesito que el sistema parasimpático esté activo. Y el organismo alterna entre ritmos de alta y baja energía. Y de esta manera, cada sistema descansa en el otro. Pásame la siguiente. ¿Sí? Un segundito que... Sí. En situaciones ambientales extremas, de estrés, trauma o relaciones crónicamente disfuncionales, el normal balance regulativo entre el ergotrópico y el tropotrópico, es decir, el sistema que excita y el que calma, es empujado fuera de balance. Y existen tres formas básicas de desregulación o desbalance. La hiperexcitación extrema. Esto es lo clásico que nosotros encontramos. ¿Qué es la hiperexcitación extrema? El sistema está todo el rato generando cortisol y noradrenalina. Y yo estoy todo el rato en un sistema de alerta. No soy capaz de relajarme, no soy capaz de dormir, o me despierto a las 3, 4 de la mañana todos los días. Es decir, tengo el acelerador metido a fondo todo el tiempo, ¿sí? Que es una de las características y una de las formas de desregulación emocional más común en nuestro sistema. Cuando las personas están severamente traumatizadas, generalmente se encuentran todo el rato en un proceso de hiperexcitación extrema. Pero también es posible que el trauma genere lo que se llama una hipoexcitación extrema, es decir, el organismo no logra energizarse lo suficiente para funcionar. ¿Cuándo ocurre esto? En cuadros depresivos, por ejemplo, o en momentos en los cuales yo me congelo. Cuando me siento estresado y se produce lo que se llama una inmovilización traumática o una disociación, ¿sí? Que son nombres psicológicos para referirse básicamente a una respuesta disautonómica del sistema nervioso donde yo no logro cargarme lo suficiente. En la hiperexcitación extrema, ¿qué es lo que yo necesito hacer para regular eso? Expresar las emociones, producir la descarga emocional, de tal manera de que el organismo pueda volver a activarse parasimpáticamente, es decir, pueda relajarse. ¿Qué necesito hacer yo en la hipoexcitación extrema? Aumentar la producción de metabolización de oxígeno. Necesito cargar este organismo, generar movimiento corporal,
generar movimiento motor y ampliar mi rango de respiración, de tal manera de que el organismo recupere su capacidad de recargarse energéticamente. Y la tercera forma de desregulación o desbalance del sistema nervioso es lo que se llama la doble excitación autonómica, donde A, la hiperexcitación extrema, y B, la hipoexcitación extrema, existen en una relación paradójica. ¿Sí? En el sistema emocional humano, este tercer estado, Alan Shore, un psicoanalista relacional, lo compara con el hecho de conducir un auto con el acelerador metido a full, pero con el freno de mano puesto. ¿Sí? Entonces la persona afuera se ve, no pasé al siguiente, vuelve hacia atrás, nomás vamos a quedar hasta ahí. La persona afuera se ve calmada, ¿sí? Pero adentro va a 1500 kilómetros por hora. Eso es una doble excitación autonómica. Cuando un niño hace, yo lo saco a dormir solo, un infante, antes de que esté listo para hacerlo, lo que yo voy a producir probablemente es una doble excitación autonómica. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a estar tan estresado por el hecho de que sus cuidadores primarios no están presentes, va a estar tan alterado el sistema, tan activado el sistema ergotrópico, el sistema simpático, el sistema de estrés, va a estar tan activado que ocurre un problema. El cortisol, esta hormona de estrés, genera daño severo en las conexiones neuronales. Por lo tanto, el sistema dice, ¿sabes qué? Hay demasiado cortisol, tenemos que noquear a este niño, lo vamos a dormir mejor. Y activa el sistema parasimpático, el cual queda en una relación paradójica con el sistema simpático. Es decir, el sistema que calma, que es tropotrópico, queda en una relación paradójica con el ergotrópico. Claro, nosotros pensamos que el niño se calmó, ¿sí? No, el niño no se calmó. El niño se disoció, que es otra cosa. Se produjo una inmovilización traumática. Hace unos años atrás, incluso a principios de los años 90, proporcionado y alentado por el Ministerio de Salud, se le enseñaba en Chile un sistema para dormir los niños que le llamaban popularmente duérmete niño, que era básicamente enseñar doble excitación autonómica al sistema nervioso infantil, donde tú lo dejabas durmiendo y salía y iba y volviendo a unos intervalos hasta que eventualmente el niño o la niña se quedaba dormido. Ah, funciona perfecto este sistema. ¿Qué es lo que pasó? Se produjo una doble excitación autonómica y el sistema parasimpático noquea al niño para protegerlo del cortisol que está produciendo el estrés de que el adulto que lo cuida no esté ahí. Los niños no están biológicamente programados para dormir solos. Eso es una realidad. Está súper estudiado porque su cerebro infantil inmaduro le dice, a partir de su programación evolutiva, si no está a tu lado el adulto que te cuida, te pueden comer los animales. Porque si hace 60.000 años yo dejo un niño durmiendo solo, se lo comen los animales. Claro, yo como padre sé que mi hijo está en la pieza del lado contigua a salvo, pero el niño no lo sabe. ¿Sí? No tiene la posibilidad, porque su cerebro inmaduro funciona como está biológicamente programado, que es busca la cercanía del adulto que te cuida para calmar. Y como el adulto me dejó solo en la pieza, yo la única posibilidad que tengo para calmarme es disociarme emocionalmente, es desconectar. Y eso es un entrenamiento cerebral que yo no voy a, me va a seguir operando el resto de mi vida. Bien, creo que es suficiente por ahora. Voy a abrir espacios a preguntas que ustedes puedan tener o comentarios. Pueden preguntar, pueden levantar la manito. Sí, eh, ahí la Kitty, la Erika González Prele levantó la mano. Si la puedes desmutear, Mariana. a ver, eh, a la Erika Erika González. González Prele. Ya, ahí. Ahí Ahí. estoy, yo me desmuteé. ¿Me Ya, oyen? sí, Ahí Sí, 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 súper. perfecto. sí, o sea, se veía mi nombre ya, eso no cachaba. Eh, a ver, bueno, el punto para mí es siempre es cuál es el nivel de sanación que se puede hacer. Por ejemplo, esto último que tú decías, Ujú. de el caso de una disociación emocional en la infancia. Sí.
¿El trabajo somático permite sanar esa memoria? A ver, yo creo que lo primero que es importante entender qué es lo que se entiende por sanación en términos psicológicos. Porque hay un mito de la cura psicológica que incluso los terapeutas y los psicólogos, yo hice 14 con 14, hice clase en la universidad por 14 años, no tienen ni idea cómo funciona. Lo que ha ocurrido, el drama es que hemos utilizado criterios fisiológicos asociados a la enfermedad, presumiendo que eso es sanación. Entonces, ¿qué es lo que la gente cree? La gente cree que sanación psicológica implica que yo voy a recordar un evento estresante, doloroso o traumático en mi vida y no voy a sentir nada, y entonces voy a estar sano. Eso es como lo que la gente aspira. Yo no voy a experimentar tristeza si recuerdo experiencias que fueron dolorosas para mí. Eso no es sanación psicológica. No, pues Eso eso es sería medio disociación. neurótico. Pues, Eso es disociación. claro. Pero la gente tiene esa fantasía. Entonces, ¿qué es sanación en términos psicológicos? Es la integración de las experiencias difíciles de tal manera de que estas no me controlen inconscientemente. ¿Sí? Por lo Ujú. tanto, ¿qué es lo que el proceso somático, el trabajo corporal te provee? Te provee la posibilidad de generar nuevas conexiones neuronales, donde estados aflictivos asociados al desamparo emocional infantil, por ejemplo, en este caso, Mm. ¿sí? Tengan la posibilidad, a partir del trabajo de reconexión con las emociones, en un contexto terapéutico de acompañamiento, de reasociar, por ejemplo, la tristeza profunda, el abandono o el desamparo, o la vulnerabilidad asociado a ello, a conexión emocional, afecto y contención. Y eso hace que yo deje de tenerle miedo a habitar esos espacios emocionales en mí. ¿Se Mm. entiende? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de las personas tienen mucho temor a desacorazarse emocionalmente y salir de sus patrones defensivos clásicos porque entran en contacto con esta vulnerabilidad que la tienen asociada con desamparo. Pero la vulnerabilidad en la práctica es simplemente estar disponible al fenómeno de estar vivo. Y de hecho, todos los placeres a los cuales yo puedo acceder ocurren en la vulnerabilidad. Pero como está asociada con desamparo, evidentemente nadie quiere ir para allá. Lo que nosotros hacemos en el trabajo que nosotros hacemos es ir a esos lugares, volver a esos lugares traumáticos, pero con la posibilidad de procesar primero emocionalmente lo que yo estoy sintiendo y segundo, en un contexto relacional de apoyo y contención. De tal manera que la vulnerabilidad comienza a desasociarse del desamparo y comienza a reasociarse al afecto, a la contención, a la expansión y sobre todo a la vitalidad. Y cualquier persona, hay personas que no, pacientes o personas, digamos, que para quienes no sea beneficioso este tipo de trabajo o es recomendable para cualquier tipo de No, persona. no, hay personas que no es recomendable. Las personas que tienen serios trastornos psicológicos, esto no es un trabajo adecuado. ¿Sí? Este no es un trabajo adecuado para personas con estructura psicótica, para gente loca, por decirlo popular. Y puede no ser un trabajo adecuado para personas con estructuras limítrofes o borderline. Pero eso depende. Más que no sea adecuado, uno necesita adecuar los ritmos de trabajo. ¿Sí? Lo mismo que ocurre con personas severamente traumatizadas, el trabajo de conexión con el cuerpo y las emociones debe hacerse un ritmo que usualmente sería, por así decirlo, mucho más lento que una persona, un neurótico normal, digamos, como tú Mm. o yo. ¿Se Sí, entiende? sí. Oye, en esto, a modo de comentario, no sé cuánto más vamos a estar, pero veo que afuera hay un viento gigantesco y como que tendió a pestañear la energía, solo para avisar. Ah, ya, ok. Pero no sé si, no sé para dónde va, pero es Ya. lindo, hay Por un acá viento. donde yo estoy, por lo menos, todavía Ya, no hay ni viento ni sí, pestañeo. Así que estamos ok. no, está bonito. Estamos ok. Eso, Kitty. Gracias. Oh, Vicran, tomando la consulta de Erika, sería como adecuado quizás si pudiese especificar a qué nos referimos cuando hablamos de lo neurótico, ¿ya? Ok, cuando Para, hablamos de una estructura neurótica, ¿es como estructura o como comportamiento? como comportamiento. Bueno, o sea, cuando hablo de una fantasía neurótica, me refiero
a una fantasía psicológica producida desde la ignorancia y la desconexión de los procesos emocionales. Cuando hablo de una estructura neurótica, me refiero a la gente común y corriente, gente normal, sin grandes trastornos psicológicos. Eso. Y que hemos hecho procesos de adaptación al vivir, ¿no? Que Exacto, o nos, sea, cuando hablamos de una estructura neurótica, nos referimos básicamente a un individuo que está escindido, separado de su naturaleza a partir del proceso de socialización o de condicionamiento cultural, que calzamos básicamente todos nosotros en eso, en ello. ¿Sí? yes. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Solo una cosa chiquitita que un profesor mío de psicopatología decía que neurótico, no, neurosis era problemas psicológicos no resueltos. Por lo Ah, tanto, todos somos neuróticos. Y así es, punto. Esa es su definición. El Jorge Gisi. eso. Bueno, No sé si hay alguna otra pregunta o comentario o dudas. Quizás mientras alguien quisiera hacerle una pregunta, voy a hacer yo una que esa es una que siempre me preguntan y yo creo que sería una instancia adecuada para esto. ¿Qué importancia tiene, aunque yo sé que lo manifestaste recién, ¿no? Pero qué Sí, importancia tiene esto de poder expresar las emociones y sí, luego llegar al espacio de la activación parasimpática, ¿cierto? sí. Ujú, Em, en compañía, en la posibilidad de estar con un otro ujú, y el tiempo que Somatic le da justamente a ese proceso. sí. A ver, el trabajo de Somatic Emotional Processing se encuadra dentro de lo que nosotros podríamos llamar una línea psicológica definida como neorreichiana, ¿sí? Neorreichiana son los procesos, las escuelas psicológicas desarrolladas por los discípulos o estudiantes de esta persona que mencioné anteriormente, que era Wilhelm Reich. Eh, no todas las escuelas neorreichianas o reichianas le consignan o le dan importancia al proceso de integración en reposo de la experiencia, ¿sí? Lo que nosotros llamamos una integración parasimpática. Es decir, luego de hacer ejercicios que generan un proceso de descarga motora o emocional, nosotros damos aproximadamente entre 15 minutos a media hora de descanso acompañado por el facilitador, por los terapeutas, para que el organismo pueda regularse. Y eso yo te diría que es una de las características fundamentales de los ejercicios y del proceso de Somatic Emotional Processing. O sea, lo que nosotros hacemos es basarnos en la evidencia empírica de que todos los procesos de integración psicológica ocurren cuando el organismo está en reposo, no cuando está activado. Por lo tanto, le damos mucho espacio a ese reposo, de tal manera de que el organismo pueda salir de ciclos de alta activación simpática que se produce naturalmente en los ejercicios y tenga la posibilidad de entrar en reposo y en calma en un contexto afectivo de acompañamiento. Y eso para nosotros también es muy importante y forma parte fundamental de la resignificación a nivel inconsciente de Mm. las experiencias de naturaleza traumática. Porque ocurre una resignificación a dos niveles. Uno es la resignificación que yo puedo hacer en el lenguaje, la elaboración cognitiva de la experiencia, que es lo que nosotros llamamos una integración consciente, y luego está lo que nosotros llamamos una integración inconsciente, y que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que bajo mi conciencia, es decir, bajo la representación simbólica lingüística, yo voy reasociando espacios de apertura emocional, no a anticipación de daño, sino a expansión y afecto. Pero esto no es algo cognitivo, no tiene que ver con cambiar ideas, tiene que ver con cómo esto se va recableando neurológicamente nuestro sistema límbico, nuestro cerebro emocional. Considerando que perdona, una última generalmente, pregunta. Sí, dale. Si tú tienes alguna información respecto de estas nuevas terapias de MDR. O sea, la he escuchado nombrar, pero no las conozco ni tengo experiencia. Por lo tanto, Ya. sería farsante de mi parte ponerme a hablar sobre algo que yo no conozco. Nunca lo he hecho yo personalmente,
Mariana, parece que tú te hayas estudiado Sí, eso, ¿no? sí, Sí. sí, sí, De repente la Mariana te puede decir mejor que yo. sí, sí. Mira, el MDR es una terapia, una forma de hacer terapia, y está enfocada en la neurofisiología, ¿no? Y está orientada a la resolución del trauma. Implica la estimulación bilateral cerebral a través principalmente del movimiento de ojos. Entonces, una experiencia traumática, la persona la trae a la conciencia y comenzamos como a desmenuzarla, pero con estimulación bilateral, hasta que el nivel de activación que produce ese recuerdo va bajando. Entonces se va midiendo por escala, ¿sí? También puede haber una estimulación auditiva, corporal, ¿sí? Pero es eso, es desensibilización de las memorias traumáticas. Eso es, Gracias, Mariana. de nada. Ahora, ¿Ibas a quería decir? complementar lo que dijiste, Vicran, esto de Sí, la importancia que le damos al proceso posterior, ¿no? sí, Donde se producen resignificaciones importantes, justamente porque cuando fuimos niños, ¿cierto? Nuestro mundo emocional fue invalidado o, mm, como sucede en el trauma, generalmente fue vivido en soledad, ¿sí? mm, Entonces se produce una profunda resignificación en cuanto fue mi experiencia infantil en compañía del terapeuta, en esa cantidad de tiempo que Vikram le señalaba recién. Y por eso también es importante el trabajo grupal. Y me gustaría, Vikram, mm, que también nos dieras algunas distinciones de lo que produce el trabajo grupal. ¿Ya? mm. A ver, quiero volver a esto que estabas diciendo recientemente. El origen del trauma de todo no es la experiencia que me desorganiza, ni la experiencia aflictiva o difícil que yo atravieso. El origen del trauma es haber vivido esa experiencia en un contexto relacional descuidado, es decir, de no contención afectiva. Se han hecho montones de estudios al respecto y todos estos indican que lo que determina que nosotros podemos consignar una experiencia como traumática es la ausencia de una corregulación emocional, y si esto es en la infancia, la ausencia del cuidador afectivo, ¿sí? Por lo tanto, la sanación tiene que ocurrir en un contexto relacional. Y ese contexto relacional ocurre en la presencia del terapeuta y en el trabajo que nosotros hacemos a nivel grupal, de los asistentes o facilitadores que están acompañando este proceso, ¿sí? Y eso yo creo que es algo que es fundamental. O sea, eh, nosotros somos seres sociales. Yo siempre tengo la sensación que la terapia individual, a pesar que yo hago mucha terapia individual, de alguna manera extirpa al individuo de su contexto social y lo pone en un contexto que es artificial, que es un individuo solo en una relación terapéutica que generalmente tiende a ser desigual, no es una relación de naturaleza horizontal, eh, en el cual la persona trata de elaborar, de mirar, de sanar o de integrar dimensiones de sí mismo que vienen de un contexto que es fundamentalmente de naturaleza vincular relacional. Por lo tanto, yo puedo ver la enorme diferencia que Mm. implica hacer este tipo de trabajo en lo que es en terapia individual versus lo que es hacer en un contexto grupal, ¿sí? Además, el contexto grupal te provee con elementos que la terapia individual no tiene, como por ejemplo la posibilidad de tener una transferencia múltiple con el trabajo con otras personas, ¿sí? Para los que no vienen del área de la psicología, la transferencia tiene que ver con el desplazamiento de sensaciones que yo retengo por figuras afectivas de mi vida que yo la movilizo usualmente en la terapia individual hacia el terapeuta. En el contexto grupal, esto se amplía, o sea, yo no solamente tengo a mi papá o mi mamá, tengo a mis compañeros de curso que me hicieron bullying, tengo a mis primos, tengo a mis exparejas, o sea, inconscientemente el abanico de proyección y de desplazamiento se amplía y hace mucho más rico el proceso, porque a mí me permite habitar otras dimensiones que usualmente en la terapia individual esto está limitado. Por lo tanto, yo personalmente disfruto mucho más el trabajo grupal que el individual, aunque lo considero importante el individual, justamente por estos factores, digamos, por el hecho de que este contexto relacional me recrea un ambiente en el cual me es mucho más natural, por así decirlo, que esta cosa artificial
de la cosa de la terapia. Y esto, yo recuerdo años atrás haber leído informes de cuando la ONU mandó psicoterapeutas a los genocidios que se habían producido en Darfur y en Ruanda para tratar de trabajar psicológicamente con las personas. Y los tipos duraron un mes y los mandaron de vuelta, digamos. ¿Y cuál fue la razón? Porque la forma que tenían de trabajar no tenía nada que ver con los contextos sociales y culturales de los lugares donde habían ocurrido estos genocidios en África, digamos, en estas luchas tribales. O sea, y uno de los grandes reclamos, uno era que los tipos querían hablar adentro de una choza y que el proceso de sanación no involucraba estar al aire libre. A la gente en Darfur esta cuestión les parecía absurda, digamos. Y segundo, que no involucraba trabajo con el cuerpo, sino que tú estás ahí sentado hablando acerca de lo que te había pasado. Y lo que ellos mencionaban, ¿cómo va a haber un proceso de sanación que no implique bailar? Decían ellos. Estos que están locos. No me van a meter adentro de una choza a conversar. Eso no es sanación. O sea, y creo que hay mucha sabiduría en ello. O sea, una de las cosas que yo menciono mucho, sobre todo cuando nosotros trabajamos con las descargas motoras de la hipercarga simpática, es decir, lo que nosotros llamamos los movimientos involuntarios, los movimientos neurógenos, que permiten regular el sistema nervioso simpático sin que la intervención de la cognición, donde yo activo los espasmos involuntarios del cuerpo, que estos temblores que lo tenemos todos los mamíferos cuando atravesamos periodos difíciles. O sea, los seres humanos, como mamíferos que somos, hemos tenido la disponibilidad para procesar las experiencias traumáticas a partir de los temblores neurogénicos involuntarios desde que el mundo es mundo. Pero hace aproximadamente 124 años preferimos dedicarnos a hablar acerca de ello. Y para mí eso es un error. Yo puedo hablar para entender lo que a mí me pasa, pero yo no puedo regular el sistema nervioso hablando. Eso es como utilizar un lápiz para abrir una lata de cerveza. No estoy diciendo que no sirvan los lápices, sirven para escribir, pero no para abrir lata. Hay cosas que son mucho más eficientes para eso. El sistema nervioso se regula utilizando el sistema nervioso, no hablando. ¿Sí? Yo Como lo puedo, hacen los animales, ¿no? Los pero animales, absolutamente. O sea, yo puedo utilizar el lenguaje para entender lo que a mí me pasa, para asignarle un sistema de significado, para elaborarlo, pero no para regular. ¿Ah? O sea, y esto es un ejemplo que yo doy siempre. Le digo, mira, si ustedes creen que el lenguaje sirve para regular el sistema nervioso, recuerden, y esto les digo yo sobre todo a las mujeres, cuando su pareja les dice, cálmate, lo efectivo que es eso como sistema de regulación. Cálmate, estás haciendo un escándalo. Funciona súper bien. Todas las mujeres se calman así cuando su pareja les dice, cálmate. Absurdo. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, ok. Creo que es suficiente. Si no hay más preguntas y comentarios, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Yo además estoy un poco resfriado, estoy un poquito cansado de hablar. Claudio ahí prendió. Yo te quería agradecer por el webinar y te quería mostrar que tengo tu libro acá, que me lo Ah, regaló fantástico. la Fran. La Ah, qué Fran me lo bueno. regaló para mi cumpleaños. Ah, Así que ahí estamos, qué comenzando a bueno, qué leer. bueno. No es Gracias, porque lo muy haya buen escrito yo, webinar. pero que creo que en español es el libro sobre terapia corporal emocional neorreikiana más completo que hay, porque revisé toda la literatura y Ok, muchas en mi gracias. humilde juicio el más completo. Sí, no, sí, sí. Muchas gracias, muy buen webinar. Gracias, Claudio. Gracias a bueno, ti. yo los quiero invitar a que visiten nuestra nueva página web, porque tenemos nueva página web, www.somatic.cl, ¿ya? Ahí está eh, lo que hacemos, Alguien hizo una qué se pregunta trata. y Denise algo Sí, preguntó. Y nada, yo de la teoría polivagal. Me parece fantástica y es uno de nuestros pilares teóricos, la teoría polivagal de Porges. Es uno de nuestros contenidos teóricos y nos basamos en eso en el trabajo. Ese- El libro se alguien llama pregunta, Terapia Corporal Emocional Neorreikiana. Ahí la Denise dice que está sin luz en Pucón. Ok. Eso. bien,
Dice Bárbara que le encantó lo que comentaste sobre los bebés y la infancia. Ujú. Qué Tan bueno. importante, ¿no? Tan importante esto de conocer cómo el niño se va desarrollando, de la necesidad de la presencia de la madre o del cuidador afectivo, ¿no? Y creo que en eso hemos ido avanzando un poquito. Sí, Cada sí, vez hay tenemos... mucha comprensión hoy en día. Ella mm, está diciendo efectivamente duerme mucho mejor en la siesta. Evidentemente, o sea, mira, hay un ejemplo que yo les doy. Mira, la mayoría de los adultos que tienen pareja duermen con su pareja. Y la razón por la cual duermen con su pareja es justamente para regularse emocionalmente. O sea, los adultos duermen acompañados, pero queremos que el niño duerma solo, ¿ah? Porque ya está grande ya. O sea, no sé qué locura de mundo vivimos, digamos. Si hay alguien que necesita dormir acompañado, son los niños. Mi hija se pasó a la cama de su madre hasta los 12 años, todas las noches. Y a los 12 años no necesitó hacerlo más, porque su cerebro maduró neurológicamente como va a poder generar una mayor autorregulación. A yes. mí, en mi caso, por ejemplo, personalmente, a mí no me permitían irme a la cama de mi madre, a no ser que estuviera muy enfermo. Y muchas de las cosas con las que yo he tenido que lidiar toda la vida tenía que ver con el hecho de que los niveles de ansiedad y angustia eran atroces porque dormía solo. Eso. Ahí alguien pregunta, ¿qué pasa con la vida en pareja? Ese es un tema para otro webinar. Ese es otro webinar que vamos a hacer. A ver, yo creo que el problema es cultural. Primero tenemos que entender que esto va más allá de una persona o su proceso. O sea, nosotros estamos en una cultura donde el bienestar emocional de la gente no es el foco fundamental, sino la producción de bienes de consumo. Y eso ya de ahí para adelante lo que sea. Evidentemente que la vida en pareja, eh, en los primeros años de vida no es tan cachilupi como del infante como en los primeros meses de pololeo, y uno tiene que entender eso, y si quiere tener un hijo, tiene que integrar el hecho de que efectivamente, digamos, la vida sexual de la pareja no va a estar en la prioridad número uno, y sobre todo en el caso de la mujer, digamos, si estás todo el día con el niño o la niña en el proceso de amamantamiento, probablemente lo último que quiere al final del día es tener a otro individuo tirado encima, digamos. Y eso hay que entender lo que es parte del proceso. Ahora, lo que los niños necesitan no es necesariamente dormir entre medio de la pareja, pero sí estar cerca físicamente. Por lo tanto, yo puedo tener una cama estos de colecho perfectamente. ¿Sí? Bueno, mejor Mejor dicho. dicho, imposible, te dice la Bárbara. Así que eso hay que pensarlo antes, ¿ah? O educarse un poquito respecto de cómo en realidad ocurren estos procesos y preguntarle a la gente que tiene hijos con un par de pisco sour en el cuerpo para que cuenten la verdad y no el ideal social. Ok, chicos, muchas gracias por participar en este webinar. Manténganse en contacto, pueden seguir nuestras redes sociales, Somatic Emotional Processing, Centro Experiencial. Eso está toda la información ahí. Pueden visitar nuestra página web www.somatic.cl o escribirnos a contacto@somatic.cl y podemos responder todas sus dudas o preguntas. Gracias Sí, es. por En el mes de septiembre vamos a tener otro webinar, así que sí, ahí yo los también. vamos a estar invitando también, ¿ya? Y nosotros tenemos una vez al mes unos talleres de 4 horas que se llaman Introsomatic y también los pueden buscar en Instagram con talleres Introsomatic, donde hacemos básicamente talleres abiertos para mostrar el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Son talleres que ocurren generalmente día viernes o sábado, como por 4 horas. Que Son procesos, son talleres introductorios al trabajo de así Soman. es. Bien, pues muchas gracias, Vikram, Gracias. muchas gracias a todos los que Muchas participaron gracias. y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy, muy buenas Chao. noches. Eso. Chao, gracias. Chao. Adiós. Buenas Chao. noches, gracias. Chao, gracias. Chao.